Hoy viajaremos a 3 países distintos sin salir de Costa Rica. Claro que sí, de mi forma favorita culinariamente hablando. En el video de hoy vamos a probar comida india, egipcia y tailandesa. Y como en el video del barrio chino muchísimas personas se quejaron porque yo no era fan de nada y que era un delicado y no sé qué, para este video tengo un objetivo, y es que para cada restaurante que visitemos tengo que seleccionar una cosa de la que sea absolutamente fan. Nuestra primera parada es un restaurante de comida india. Yo nunca he probado la comida india. Yo tampoco. Vamos a probarla. No les voy a mentir, al inicio estábamos medio asustados porque la entrada literalmente parecía una casa cualquiera, como que estábamos entrando a la casa de alguien. Percepción que cambió absolutamente al entrar y empezar a ver una decoración espectacular que luego veríamos en todo el restaurante. Lo loco es que no había nadie en la entrada, no sabíamos si esperar o no, y bueno, pues decidimos entrar. En ese momento por fin nos topamos al personal del restaurante y ya nos ubicaron en una mesa. A este punto estábamos en serio sorprendidos por la decoración tan fina del lugar. Una locura absoluta este lugar. Yo nunca había entrado a un lugar así. Me siento en otro país. Esto es una vara muy loca. O sea, está todo como muy fino. Toda la ambientación del lugar acompañaba muy bien con el concepto del restaurante indio y nos hacía sentir como inmersos en la cultura de allá, aún sin haber viajado nunca. Más que todo por un detalle que nos gustó mucho, y es que tenían puesta música india auténtica. Más está dura la canción, man. Y empezamos a revisar el menú. Todo el menú viene en inglés y me parece curioso porque hay como una categoría favorita del chef. En este caso dice que es el Papri Avocado Chat. Pero según lo que yo he visto así como de gastronomía india, que muy poco la verdad, he querido probar el famoso butter chicken, el pollo de mantequilla, que dicen que es una locura. Aquí lo tienen, entonces yo creo que nos vamos a pedir eso. Los precios los van a ver ahorita, pero cuando entramos no sé si vieron que habían 3 botellas de agua distintas. Esta agua se ve como esa, como agua gentrificada, man. Nos dijeron que escogiéramos una o que también podíamos tomar agua de adentro, agua de vaso literal. Escogimos esta botella de agua, no sé cuánto cuesta, me da la vibra de que no es barata. Vamos a pedirnos también el naan, que es como una especie de pan, es como el pan indio por excelencia. Primero tenemos que empezar así con lo básico. Algo muy curioso que nos pasó es que nos llevaron como una entrada al inicio que no pedimos y nosotros pensábamos que era una cortesía. Y digo pensamos porque no era de cortesía, man. No sé si nos la metieron así, nos la zamparon a propósito, pero literal no nos dijeron nada y después nos cobraron. Nos trajeron para picar unos pedacitos de pan con una salsa de tamarindo, menta y mango, si no mal estoy. Su menta, ¿verdad? Pero está rico y sí está muy especiadito. Hasta el pan está muy especiado. A ver, vamos a ver qué tal. Está bastante especiado, ¿eh? Es loco, es algo que uno no prueba normalmente. Tiene como, no sé cómo describirlo, tiene como este saborcito como oriental. Es como esta locura de que un sabor lo puede hacer a usted sentirse en otra parte. Vamos con la salsa de tamarindo. Dulcita, es muy dulcita, está buena. Sí, la tamarindo está muy buena, man. Un poquitito por aquí. Dulcita rica. Mi favorita es esta, la de mango. Luego por fin nos trajeron el butter chicken y el naan, y sinceramente vean ustedes, se veía muy bien. Vamos a ver si estamos listos para ir a la India y poder comer bastante rápido. También estábamos hablando de que el servicio muy rápido, y la verdad muy bueno. Tiene un olor muy particular. Bueno, huele especiado, no sé cómo decirlo, pero no sé. Vamos a probar primero la salsita. ¿Sí? Aquí hay especias que yo no he probado. Aquí hay algo que yo no he probado nunca. Hay mucho jengibre. Está rico. O sea, es nuevo, pero está rico. Vamos con el pollo. De las mayores recomendaciones que he escuchado respecto a la comida india en general. Vamos a ver qué tal. Está bueno, no sé exactamente qué tiene, pero es una salsa con muchas especias distintas. ¿Qué tal? Contraste del pollo y la salsa me gustó muchísimo más que la salsa sola. Algo sí tengo que decir, se llama butter chicken, pollo como a la mantequilla. No sé yo, pero esto no me sabe a mantequilla. Es cierto, no sabemos qué concepto hay allá de la mantequilla, cómo es la mantequilla allá, cómo sabe la mantequilla, pero esto no me sabe a mantequilla. Como Rose decía, tiene como mucho jengibre, no sé si cúrcuma también debe tener bastante. Es una locura de sabores, así a nivel de complejidad es una locura. En ese momento nos sorprendió de la absoluta nada
un pavo real al lado de nosotros. Y en una de las mayores excentricidades que he visto yo en un restaurante, la salonera nos comentó que tenían pavos reales ahí en el restaurante, a lo que tuve que ir inmediatamente a comprobarlo. Esto es una locura, tienen pavos reales. Aquí es el primer restaurante en mi vida donde vengo y tienen pavos reales. Me parece loquísimo porque en serio los tienen aquí a la par de las mesas. E incluso la salonera me dijo que si se dejaban uno los podía tocar. A mí me da miedo, sinceramente. Rosie intentó tocar uno, pero se fueron. En eso nos acordamos de que estábamos probando comida india y seguimos con el naan. Algo muy curioso que leí también sobre la cultura gastronómica en India, que no sé si será cierto, habrá que ir a India a averiguarlo, es que acostumbran comer con la mano derecha, es como la costumbre, así que yo también lo voy a hacer. Este es el naan, es como un pan muy suavecito, no sé si se ve, es como similar a una arepa seca aquí en Costa Rica. También les digo algo, es como un pan tipo tortilla, es un sabor muy simple, pero el pan está increíble, está muy bueno. Me da como la impresión de que esto con la salsita de mango, así con algo dulce, debe saber increíble. Más siento que he probado esto antes. Voy yo probándola con la salsa de tamarindo. Uy, me eché mucha salsa. Y de verdad que les gustaba acompañarnos. Como les dije anteriormente, tengo que encontrar algo de acá, de lo que sí me sienta fan absoluto. Yo creo que en mi caso, el naan. Literalmente tranquilos de la vida, pero bueno, son bonitos. Esto me pareció sinceramente delicioso. Algo tan simple como pan, como, no sé, para mí esto es más cercano a una tortilla que pan, según mi paladar tico, pero esto sabe muy bien. Bueno, el naan está increíble. El pollo, la salsa no estoy muy acostumbrado porque es muy especial, ¿verdad? Y uno no está acostumbrado, pero sin embargo ya con el pollito me gustó bastante. Así que nos terminamos nuestra agua premium y con la pancita llena ya nos fuimos. Terminamos de comer y estábamos ya listos para irnos, pero antes de irnos sentí como curiosidad de ir al baño, a ver qué tal, a ver si era así como los baños indios. Pues resulta que no, pero sí estaban bonitos. Hasta el baño es premium. Y bueno, ¿qué opinamos de este primer lugar? ¿Qué opinamos de la comida india? Sobrevivimos, pasó la prueba. No, súper bien, tengo que decir algo. Creo que eso es como la perfumería de nicho. Exactamente, es para un nicho especial o para alguien que se acostumbre a los sabores. Es rico, es rico. Es un sabor diferente, siento yo, es un sabor diferente. Si a ustedes les gustan los sabores diferentes, especiados, si quieren venir a probar algo diferente, está cool, siento yo. Los precios. Evidentemente yo sabía que por el lugar, por la temática y por cómo se veía todo, no iba a ser barato. ¿Cuánto nos costó una comida? Ni siquiera fue una comida para dos porque compartimos el plato. Nos compramos un pan, el naan y con el agua. La comida tuvo un precio de 17,300 colones por una comida para una persona, porque en serio no pedimos dos platos, pedimos uno que compartimos. ¿Qué le parece? ¿Le parece caro? ¿Le parece barato? ¿Usted pagaría por eso? ¡Dígamelo! Nuestra siguiente parada fue el restaurante egipcio. Ese igualmente mantenía una cierta temática y ambiente egipcio, ahí con su decoración de pirámides y jeroglíficos, pero el lugar era un poco más pequeño. El ambiente resultó ser tan egipcio que tenían un póster súper épico de Mohamed Salah. Random por ahí. Y al igual que en el restaurante indio tenían música egipcia, pero en este caso estaba sonando algo así como un trap egipcio, o sea, así como lo escuchan, trap. Ay, como que lo hace sentir a uno ambientado. Queríamos probar el platillo típico de egipcio, el cual es el kushari. Vamos a pedir el kushari, Pero lamentablemente no había ese día. Ahorita no hay. un restaurante egipcio donde no tienen preparado el plato típico, donde no está disponible y pues quién sabe. Al final pedimos recomendación de alguna comida que igual fuera bastante egipcia y nos recomendaron el shawarma de pollo, que aunque no es propia de Egipto, sí es del Medio Oriente. Pero también nos pedimos un café típico egipcio. Llegó, it's coffee time, llegó el café Mae. egipcio, man. Ojo la taza. La taza está faraónica. Vamos a servirnos el café egipcio. Como un catador de café, Diego, oliendo. A mí se me olvidaba que yo aprendí a tomar café en el video del Starbucks más bonito del mundo, que si no han ido a verlo, tienen que ir ya. Nos dicen que uno tiene que poner las manos así y meter la nariz y oler cerrando los ojos. Huele a café, pero diferente. Vamos a probarlo. Por una razón que desconozco, empezó como a haber tensión respecto a cómo iba a reaccionar yo del café. ¿Qué tal? No, sabe bien. Está rico. Es café. Me huele como a alguna hierba.
Sabe como a café y como con un té. Y no, el café sí estaba bueno, pero estaba un poco ralo. Así como le decimos en Costa Rica cuando el café no tiene un sabor muy concentrado y más bien es bastante suave. Luego nos llegó el shawarma, que resultó ser una especie de burrito y se veía bastante bien. No sé si por la experiencia anterior me esperaba que la comida también fuera sumamente especiada y al contrario resultó no estar tan condimentada. Está caliente. Está muy caliente. Sí tiene sabor rico, ¿eh? Es como un burrito. Sí tiene un saborcito como diferente, pero nada así como tan loco. Este shawarma tiene un precio de 3.000 colones, $6 más o menos, y está muy grande. O sea, de esto come alguien perfectamente y queda lleno. Y es que esto fue algo a destacar de este lugar, los precios. Había mucha variedad de comida y en general todos los precios eran muy baratos. A ver, opiniones del restaurante egipcio. Me gustó bastante, pensé que iba a ser muy diferente y por lo que vi en el menú también hay como mucha comida normal de Costa Rica. Había promociones de pollo frito y un montón de cosas. Entonces, Algo de lo que fui fan absoluto de aquí, yo diría que el café estaba cool. el café estaba muy bueno, man. El café estaba rico, tenía como cardamomo, que es, no sé, es como algo que lo hace saber especial. Es lo que yo diría que fan absoluto del café de Al Masri. Por cierto que antes de irnos también sentí la curiosidad de ir al baño a ver cómo era un baño egipcio y bueno, pues todo normal hasta que vi una manguera en uno de los baños. No sabía si era que echaba agua, así que jalé la cadena para ver qué pasaba ahí. No pasó nada. No echa agua. ¿Qué es eso? Porque hay como un tubo en dirección al recto si no echa agua. Me da mucha risa que en el lugar, mae, hay 2 servicios. O sea, como en el mismo lugar para que usted pueda venir a cagar con su compa si se siente solo. Y finalmente llegamos a Samui, el restaurante de comida tailandesa auténtica. Ubicado en Barrio Escalante, conocido por muchos como un lugar de comida muy fina y muy cara. Al entrar me vinieron a la mente 2 cosas, que la comida iba a ser de calidad y que la cuenta iba a estar grande. Nos sentamos y nuevamente pedí recomendaciones sobre comida tailandesa real. Es la primera vez que probamos comida tailandesa, entonces queremos como algo que sea como típico, no sé qué nos Ok, recomendaría. el pad thai, ese es el plato tradicional de ellos. Sí, vamos a probar un pad thai. El pad thai son fideos de arroz salteado con huevos, cebollinos, repollo y maní triturado, como que todo mezclado. Y los fideos son como en salsa de pescado, no es una sopa, son como los fideos salteados. Pedimos un té thai, no sé ni de qué era, solo sé que es un té thai, que es como un té frío tailandés y una cerveza tailandesa, así que vamos a ver. Algo muy interesante de este lugar es que ha sido el único restaurante así de comida extranjera donde no tienen música temática del lugar. Aquí no está sonando música tailandesa, a menos de que yo no sepa que Despacito en versión bossa nova sea de Tailandia, que no creo. Siento que hubiera estado cool, la verdad, estar escuchando música tailandesa, pero no se puede. También como que en general es como el que se siente menos tailandés, como, bueno, no sé, nunca he estado en Tailandia, hablo como si supiera, pero no ha como vibra de ser como un restaurante temático del lugar. Y en eso nos llegó el té thai. Traía como una especie de frutas arriba que al inicio no sabíamos qué era. Pensábamos que era mamón chino o rambután. Es un camarón. Así que vamos a ver qué tal sabe el té thai. Tengo que decir que me huele como a lo que no huele normalmente un té, pero vamos a ver de sabor. Me hablaron muy bien de este té. Es como, bueno, si ustedes han probado el mamón chino, que estoy seguro que la mayoría sí, es como un té de eso también porque es como con el juguito del mamón chino, como mezclado con un té como negro. Está dulce, pero no tan dulce. Es un sabor particular. No sabe mal, sabe bien, pero es como un dulce como... Tiene un montón comadito, ¿verdad? Luego probamos la pelotita de arriba. Resulta que no era mamón chino, sino liche, que es algo como similar, pero estaba muy, muy dulce. Es un melocotón. Esta es la cerveza tailandesa, nunca la había visto ni siquiera en ningún supermercado, se llama Chang Lager Beer y sí es producto de Tailandia, o sea, sí es la cerveza tailandesa, no sé si la principal, pero bueno, sabe vacilón. Y finalmente nos trajeron el pad thai. Creo que se ve bastante bueno, esto es como el huevo frito, ahí están los fideos también, el repollo y ese es el maní. Tengo que serles muy sincero, había algo muy particular en el pad thai y era el olor. Era un olor muy intenso como a carne, huevo y mezclado con la salsa de pescado que lo hacía un poco sorpresivo en una primer toma de contacto. Los fideos son como un toque suaves, tienen como
Lo siento por decir esto, pero creo que no soy muy fan absoluto del Pad Thai. Tiene una consistencia de los fideos suaves, es como algo dulce. Yo no soy fan de la comida agridulce tampoco. No sabe mal, tengo que decirlo, evidentemente no sabe mal. Es un restaurante con muy buenas calificaciones, pero no es el tipo de comida que a mí me gusta. Ya quedé un poco asustado con la reseña que dio Diego, pero yo no pierdo la esperanza de que me guste, que tenga un sabor ahí, un encanto. Ok, sí es una porción de macarrones y la carnita. No sé, ¿carne qué es? ¿Res? No está mal, es dulce. Tiene un toque dulce, pero me gusta. Increíblemente. Mi novia también probó el plato y también le gustó, siendo yo el único que no fui fanático del Pad Thai. Estaba cool, estaba vacilón. Yo ya no doy, la verdad. También porque habíamos comido mucho, habíamos probado diferentes comidas, diferentes culturas. Todo tiene un fin. Hoy es mi fin. Opiniones de este último restaurante tailandés. Tengo que decir que creo que tuve mejores experiencias en los otros dos. Pero bueno, para cumplir con el objetivo del video tengo que decir de que fui fan en este último restaurante tailandés. Y esa cosa es haberme ido, es mentira. Yo creo que yo diría el Tet Thai. El Tet Thai tiene un dulzor ahí vacilón. Estaba como suavecito. Como tal del Pad Thai, la combinación todas es un sabor un poco diferente, pero la carne estaba muy rica y la cerveza, pues había cerveza normal, entonces estaba bien. Yo, si haría un top, digamos, yo pondría este primero, hablando de comida, porque el concepto de lugar es otra cosa, ¿verdad? Segundo el egipcio y el último el indio. Ok. También hay que decirlo, el precio, ¿cuánto nos costó nuevamente una cena para una persona? Porque fue un plato que compartimos todo, una bebida, bueno, y también la cerveza, madre, pero estamos hablando de que fue algo que pudo haber consumido una persona. 19.030 colones, una cena para una persona. ¿Vieron el plato? ¿Vieron la porción? Estos videos me están saliendo caros, mae. Estos videos me están saliendo muy caros. Por favor, apóyenme. Hoy en total, en el recorrido gastronómico extranjero oriental, gastamos 40.582 colones. Eso es lo que le costaría a usted si decide salir a comer comida de otros lugares para probarla. Bueno, nosotros que fuimos a 3 restaurantes en un día. ¿Qué le parece el precio? Cuénteme. ¿Barato, caro? Barato no creo, ¿verdad? Pero es lo que tiene, mae. Es lo que tiene. Usted ya sabe qué hacer, darle like a este video, mejor que nunca se lo digo, suscripción, todo esto que dicen los youtubers. Si quieren seguir viendo videos de este tipo, díganme si les gustó que probáramos comidas y otros lugares, de dónde más probamos comida, qué más hacemos, nosotros lo obedecemos a usted. Chaito.